Dígame si ya pueden ver por ahí. Sí, sí se ve. Ya. Entonces vamos a hablar hoy en esta mañana sobre el sistema neurológico. Tenemos 20 preguntas relacionadas con este sistema. Vamos a comenzar con la parte anatómica. Es decir, para poder entender las manifestaciones clínicas y el tratamiento también del sistema neurológico, tenemos que recordar parte de esa anatomía. Y en esa anatomía está la vía piramidal. Si yo no entiendo la vía piramidal, no sé por qué un paciente puede tener un defecto motor. Entonces, la vía piramidal es importantísima en las enfermedades vasculocerebrales. Esta vía piramidal, sus fibras nacen acá en el lóbulo frontal. Y fíjense cómo estas fibras están bien dispersas, están dispersas. Pero a medida que bajan, ellas van a llegar hasta acá, hasta la médula espinal. Y a medida que bajan, cuando pasan esta es la corteza, aquí está la subcorteza. A medida que bajan de corteza a subcorteza, las fibras se van juntando. Y ya cuando pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, están junticas todas las fibras. Estas fibras pasan por detrás del cuerpo calloso, que estaría por aquí más o menos, pero sin hacer sinapsis en el cuerpo calloso. Ellas pasan, este es el cuerpo calloso, y ellas pasan por aquí atrás, para entrar entonces en el tronco encefálico, que sería este, tronco encefálico. Recuerden que el tronco encefálico tiene tres partes: pedúnculo, protuberancia y bulbo. Entonces, ellas atraviesan el pedúnculo cerebral, el puente, y llegan al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo hay algo importante, y es que estas fibras que venían, por ejemplo, del lado izquierdo, van a pasar al lado derecho. Hay una decusación a nivel de las pirámides vulvares, para entonces entrar a la médula espinal del otro lado. ¿Y a dónde van a entrar? Al asta anterior de la médula espinal, donde están las fibras motoras, porque esta vía es una vía motora. La vía piramidal o corticoespinal es una vía motora. Luego, al entrar y hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal, agarran nervios periféricos y van a los músculos para que el músculo haga su trabajo. Entonces, esta sería la vía piramidal. Es una vía motora y es la vía que me permite a mí realizar mi actividad motriz. Ahora, ¿qué importancia tiene en la enfermedad vasculocerebral o en los tumores cerebrales, en las enfermedades neurológicas de forma general? Cuando yo tengo una afectación a nivel de la corteza, como las fibras están tan dispersas, es imposible que mi paciente tenga una hemiplegia. Por tanto, él va a tener una monoplegia, es decir, solo hay afectación o bien del brazo o bien de la pierna, pero nunca va a ser completo. Cuando la lesión está a nivel subcortical, ocurre lo mismo. Se mantienen un poco dispersas las fibras y las lesiones son monoplegias o monoparesias. Entonces yo me preguntaría, ¿y cuál es la diferencia entonces entre un paciente que me llega con una monoplegia o una monoparesia? ¿Cómo yo digo si se trata de una lesión cortical o una lesión subcortical? Ah, porque las lesiones corticales generalmente tienen convulsiones. Entonces ahí establezco la diferencia. Siguiendo bajando, por aquí, cuando las fibras entran al brazo posterior de la cápsula interna, como se juntaron todas las fibras en un paquetico de fibra, por supuesto que estas fibras, si hay una lesión aquí tumoral, inflamatoria, eh, vascular, el paciente tiene una hemiplegia, porque ahí sí se afectan todas las fibras. Es muy difícil que no se afecten todas las fibras. Por tanto, ya no sería una monoplegia o monoparesia, sino sería una hemiplegia o una hemiparesia. Entonces, esto es un elemento importante de la vía piramidal, y ya después transcurren por todo el tallo hasta llegar a la médula y llegar a la parte muscular. Este sería la importancia desde el punto de vista clínico que yo le veo a la vía piramidal para un médico general que debe de saber. El otro elemento, polígono de Willy. El polígono de Willy me permite a mí determinar cuál es el territorio vascular que está comprometido. En la otra vía, la vía piramidal, me permitía determinar el territorio topográfico, la topografía de la lesión. Y ahora, conocer el polígono de Willy me permite a mí determinar
dónde estará el vaso comprometido, cuál será el vaso que está comprometido. El polígono de Willy nace acá a nivel de las arterias vertebrales derecha e izquierda, que se juntan y forman el tronco de la basilar. Todo esto es por acá atrás, territorio posterior. El tronco de la basilar da lugar a esta arteria grandota que es la arteria cerebral posterior de un lado y del otro. Esta arteria cerebral posterior se junta con la arteria cerebral media que viene de la carótida, y ya este no es territorio posterior, ya esta es la carótida que nos da lugar a la arteria cerebral media de un lado y del otro, y se junta con la cerebral posterior a través de la comunicante posterior. Y la carótida también nos da la cerebral anterior de un lado y del otro, y la cerebral media con la anterior se juntan a partir de la comunicante anterior. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está el polígono, uniendo a las tres arterias importantes, cerebral posterior, cerebral media y cerebral anterior, a través de la comunicante anterior y comunicante posterior. ¿Qué importancia tiene el polígono de Willy? Está aquí ubicado en el centro. ¿Qué importancia tiene el polígono de Willy? Que si hay una lesión de una de estas arterias, la sangre se deriva por el otro lado y llega a irrigar ese territorio. Es un mecanismo compensatorio inicial. Por supuesto que tengo que poner tratamiento a la causa, porque si no el paciente se me va a complicar. Pero inicialmente hay irrigación a través de esas colaterales porque el polígono permite esto. ¿En quién es más efectiva esta irrigación? En los animales cuadrúpedos, porque como están en posición cuadrúpeda, es más fácil la irrigación. En nosotros, en el hombre, como estamos en bipedestación, es más difícil el ascenso de la sangre, pero también es benéfico este territorio. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué importancia tiene conocer esto? Si yo tengo una lesión de la cerebral media, mi paciente lo que va a tener es una hemiplegia o una monoplegia a predominio braquial. Es decir, que cuando me llega a mí un paciente con una hemiplegia derecha y yo le examino, le hago Barré-Mingazzini, y cuando le pongo los brazos, si este brazo se le cae rápido y la pierna se le cae pero más lento, yo digo, tiene una hemiplegia a predominio braquial. Y si el predominio es braquial, es del brazo, la lesión está a nivel de la cerebral media. Ahora, cuando yo le hago las pruebas, Barré-Mingazzini, y el predominio es crural, es decir, de la pierna, el territorio comprometido es la cerebral anterior. Y si mi paciente lo que tuviera fuera diplopia, disfagia, trastornos de la marcha, pérdida del equilibrio, yo estaría pensando en que el compromiso es de la cerebral posterior. Entonces, dense cuenta cómo, sin yo tener una tomografía, yo puedo, cuando veo a mi paciente y lo examino, yo puedo ya definir qué territorio es el que está comprometido desde el punto de vista vascular y qué territorio es el que está comprometido desde el punto de vista topográfico. Puedo tener una idea de dónde está la lesión. Por tanto, cuando yo le haga la tomografía, perfecto, ahí voy a confirmar mi diagnóstico. Pero vamos a estar luego en lugares donde no tenemos chance de hacer tomografía porque no hay tomógrafo o el paciente no tiene la plata para pagarlo. Y yo necesito hacer diagnósticos desde el punto de vista clínico. Y estos dos elementos que hemos hablado, vía piramidal y polígono de Willy, nos permiten llegar a diagnóstico. Aquí tengo dos vías más. Son menos frecuentes su uso, pero las tengo que conocer porque son las vías que tienen que ver con la sensibilidad, que tienen que ver con el dolor. Y el dolor es uno de los síntomas más frecuentes donde quiera, no solo de cefalea, sino también de cualquier dolor en cualquier nivel. Entonces tengo dos vías, la columna dorsal lemnisco-medial y la vía anterolateral. Las dos tienen un recorrido muy similar. Imaginemos que yo agarro una olla que está caliente y cuando la agarro la suelto porque estaba caliente. ¿Por qué la suelto? Porque tengo en mi mano terminaciones nerviosas sensitivas
que actúan como receptores para el calor o para el dolor. Por tanto, la vía comienza en un estímulo, hay un receptor, hay un nervio periférico que lleva la información hasta la médula espinal. Hasta la médula espinal. Fíjense que las dos están entrando a la médula espinal. En la médula espinal, ¿a dónde? Ahora no es al asta anterior, ahora es al asta posterior, porque en el asta posterior es donde están las neuronas sensitivas. Hacen sinapsis en el asta posterior, atraviesan la comisura blanca, el centro de la médula, atraviesan la comisura blanca y ascienden. ¿A dónde van a salir una vez que atraviesan la comisura blanca y salen de la médula espinal? ¿A dónde van a salir? Al tronco encefálico. Ahora, en vez de bajar como venía la vía piramidal, ahora es una vía que sube. Es una vía ascendente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos vías? Que la vía columna dorsal lemnisco-medial, cuando sube a través del tronco, tiene que utilizar un medio que es el lemnisco-medial que está en el tronco encefálico para seguir ascendiendo. A diferencia de la vía anterolateral que tiene dos ramas, una rama anterior y una rama lateral, y estas vías vienen desde la médula, ambas ramas, y esas no necesitan de un lemnisco medial para pasar por el tronco. Ellas suben, ambas ramitas suben hasta llegar al tercer lugar de sinapsis. Entonces, una vez que ya salen del tronco encefálico, tanto en una vía como en la otra, van a ir a un centro muy importante que se llama tálamo, al complejo ventrovasal del tálamo. Y en esta estructura hay una sinapsis neurológica importante de integración de funciones, de proceso, organizando toda la información que viene de abajo, tanto en esta vía, tanto en la otra vía. Y de ahí las fibras van hacia la corteza cerebral parietal, hacia la corteza cerebral parietal, porque el lóbulo parietal es el que más nos integra las sensaciones, la parte de sensibilidad. Entonces, cuando yo tengo que me agarré la olla que estaba caliente, el receptor identificó nervio periférico, médula espinal, tronco encefálico, tálamo, corteza parietal. ¿Y el lóbulo parietal qué hizo? Este hombre me está mandando una información de que se ha quemado o que le duele mucho. Por tanto, déjame decirle a la vía piramidal, y vengo para atrás, déjame decirle a la vía piramidal que le permita hacer este movimiento. Entonces la vía piramidal se activa, que es motora, y le dice a la mano del paciente, porque ella inerva los músculos, oye, retírate del calor, retírate de lo que te está dando dolor. Y así funcionan estas dos vías, tanto la vía piramidal, tanto las vías neurológicas del dolor. Otro elemento anatómico importante. Nosotros muchas veces decimos, el paciente está inconsciente. El término inconsciente, aunque lo vamos a ver en los libros, no debe de utilizarse, porque inconsciente significa que no tiene conciencia. Y si no tiene conciencia es que está en coma. Y ya eso sí es otra cosa. Entonces, lo que vamos a decir es que mi paciente tiene una alteración de la conciencia. ¿Qué alteración? Puede ser un paciente somnoliento, o nubilado, confuso o estuporoso. Pero no quiere decir que esté inconsciente. No quiere decir que esté en coma. Quiere decir que tiene una alteración de la conciencia. Y esta alteración de la conciencia tiene que ver con dos áreas importantes que tenemos en el tronco encefálico. En el tronco encefálico tenemos en la formación reticular del bulbo, tenemos dos áreas, que es el área excitatoria bulbo reticular y el área inhibitoria bulbo reticular. Esta área inhibitoria, su neurotransmisor fundamental es la serotonina. Y ustedes saben que la serotonina modula la acción de la melatonina, que es la que induce el sueño. Por eso es que es inhibitoria, es para que yo esté tranquilo, calmado. Mientras que el área excitatoria tiene el neurotransmisor fundamental, la acetilcolina, pero también tiene fibras dopaminérgicas, tiene fibras adrenérgicas y tiene fibras neurotransmisores como el glutamato, que son excitatorios.
Por tanto, ellas son las fibras que en este momento que yo estoy conversando, que estoy vigil, que estoy activo, es el área excitatoria con estos neurotransmisores que me permiten estar en esta actividad. Es una actividad consciente. Es una actividad consciente. Entonces, ¿qué yo necesito? Tener una armonía entre estas dos áreas. Porque cuando se pierde ese equilibrio entre estos factores que son muy excitatorios y estos que son muy inhibitorios, allá viene la alteración de la conciencia y mi paciente a complicarse. Si yo tuviera un paciente con un trauma, con una enfermedad vasculocerebral, con una enfermedad, una meningoencefalitis, un paciente epiléptico, si yo tuviera un paciente donde en cualquiera de estas condiciones tengo neurotransmisores muy excitatorios, entonces esta actividad del área excitatoria envía impulsos a la región talámica y del tálamo a toda la corteza cerebral. Y como son tan excitatorias, todas estas neuronas establecen sinapsis y a su vez esta información regresa al área excitatoria y se forma un circuito reverberante, que se llama así, circuito reverberante, donde hay entrada de calcio constantemente y descarga de las vesículas sinápticas constantemente. Eso se le llama facilitación postetánica también, a la entrada exagerada de calcio para que las vesículas se rompan y haya muchos neurotransmisores. Y por eso es que mi paciente, cuando llega a la consulta, el familiar me dice, ha tenido 3 convulsiones, porque hay descargas continuas de neurotransmisores excitatorios. Entonces, cuando yo me explico alteración de conciencia, tengo que utilizar estas dos áreas para decir que es la integración de estas dos áreas. Y si me preguntan por qué está convulsionando desde el punto de vista fisiológico, yo tengo que hablar de estas dos áreas también y hablar de que hay un área excitatoria muy excitada, con liberación de muchos neurotransmisores excitatorios, donde hay altas descargas de calcio, ruptura de vesícula sináptica y liberación de esos neurotransmisores, y hay sinapsis que no, paroxísticas que no se detienen. ¿Cuándo único se detiene? Cuando hay fatiga neuronal. Es tanta la actividad neuronal que hay fatiga. Nosotros sabemos que luego nos llega el paciente y nos dice el familiar, ha tenido 3 convulsiones, pero ya hace 10 minutos que no ha tenido más ninguna. No ha tenido más ninguna porque hay fatiga neuronal. O me llega el paciente convulsionando, yo le pongo una benzodiazepina y la benzodiazepina, ¿qué es lo que hace? Estimular a los receptores del GABA, que son inhibitorios. Entonces, si sale el GABA circular, me deprime un poco los neurotransmisores excitatorios, porque el GABA es inhibitorio. Entonces, se detiene la convulsión. Entonces, esta imagen también es importante. Todo esto está en el Guyton, en el libro de fisiología que ustedes tienen. Todo esto es importante para poder explicarnos esa clínica que trae mi paciente, ya sea un defecto motor, ya sea una convulsión, sea una alteración de conciencia. Fisiopatología del infarto cerebral. ¿Por qué se produce el edema cerebral en un paciente con una enfermedad vasculocerebral? En primero tengo que saber de que las enfermedades vasculocerebrales son isquémicas y hemorrágicas en la clasificación. La isquemia es por una placa de ateroma que se ha venido formando, lo mismo que aparecía en el infarto. Veíamos un paciente hipertenso, fumador, diabético, obeso, que no se cuida, había lipoproteínas de baja densidad que estaban entrando por un endotelio que estaba dañado y estaban formando una placa subendotelial. Esa placa, a medida que crece, va disminuyendo el flujo de sangre. Entonces hay una caída del flujo sanguíneo cerebral o se rompe la placa y hay un émbolo que se desprende y ocluye un vaso más pequeño, una embolia cerebral. Es decir, que en cualquiera de las dos condiciones, sea un evento isquémico, una trombosis, o sea un evento embólico, donde se desprendió un embolito, las dos nos dan un evento de infarto cerebral. Ahora, fisiopatológicamente, después que yo tengo la oclusión, recuerden que yo necesito para nutrir el cerebro de glucosa y oxígeno. Y eso se llama metabolismo aerobio.
Y cuando yo junto la glucosa que se oxida, yo formo ATP porque formo ácido pirúvico y formo moléculas de ATP que las necesito como energía para el trabajo de la célula. Pero ahora tengo un evento isquémico, no tengo suficiente oxígeno, hay un metabolismo anaerobio. Y ese metabolismo anaerobio hace que no se sintetice ácido pirúvico, sino lo que se sintetiza es ácido láctico. Y el ácido láctico no produce la cantidad de ATP que produce el ácido pirúvico. Por tanto, mi paciente se va a sentir eso. El trabajo de la glía, de las neuroglias, que son células importantes que participan en la nutrición de las neuronas, se ve comprometido y estimula la apertura de canales iónicos que los vamos a estar viendo que facilitan el edema citotóxico. Por otra parte, hay un daño que ya lo habíamos visto a nivel del endotelio. Y esto, intentando resolver toda la situación de la placa de ateroma, hay actividad inflamatoria con liberación de citoquina, que como no se puede resolver, más bien lo que producen es daño también. Producen también daño a nivel cerebral. Hay un fallo cuando esto está ocurriendo con la disminución del ATP que yo les mencionaba por la glicolisis anaerobia, fallan las bombas sodio-potasio a nivel del metabolismo celular y hay despolarizaciones sinápticas que son anómalas. En esta despolarización, en la neurona presináptica, tenemos una neurona presináptica, una hendidura y una neurona postsináptica. Esta descarga y le transmite a esta y así sucesivamente. En esta neurona presináptica hay una bomba que se llama bomba captadora de neurotransmisor que está muy activa captando glutamato. Y para que este glutamato haga su efecto, como yo les decía, necesito que los canales de calcio se abran. Entonces los canales de calcio se abren, entra el calcio a la neurona presináptica y el glutamato que estaba en la vesícula, se rompe la vesícula y sale el glutamato a la hendidura sináptica. Una vez que el glutamato ya está en la hendidura sináptica, va a buscar a sus dos receptores, al AMPA y al N-metil de aspartato. Pero ¿a cuál se une primero? Al AMPA, porque este tiene en el medio del receptor, tiene magnesio. Entonces al glutamato se le dificulta mucho unirse a este receptor. Se une al AMPA y al unirse al AMPA se abren los canales, favorecido por las neuroglias. Se abren los canales de sodio porque son excitatorios. Entra sodio en abundancia dentro de las neuronas postsinápticas y el sodio arrastra agua. Y al arrastrar agua produce el edema citotóxico, que es esta vía de la imagen. Cuando ya el edema es tan importante, el magnesio que estaba en el otro receptor se desplaza y el glutamato también entra, se une al receptor N-metil de aspartato. Y todo esto, junto con el aumento del calcio intracelular, recuerden que estaba entrando calcio constantemente, todo esto hace que se activen una serie de mediadores químicos de óxido nítrico sintasas, lipasas, proteasas, endonucleasas. Y aquí vamos a ponerle otra enzima que se llaman caspasas. Y esto produce ya un daño, un edema citotóxico tan importante que aquella área, recuerden que en lo que nos han explicado en muchas ocasiones, que cuando hay una isquemia, hay unas neuronas que se produce un área de necrosis y el área que está afuera se llama área de penumbra. Aquí que eso ocurre en el infarto cardíaco, también ocurre en el infarto cerebral. Entonces, ya en este estadio tan avanzado, con esta actividad inflamatoria tan importante, con ese edema citotóxico tan importante, ya se hace irreversible y hay un grupo de neuronas que deciden suicidarse. Es una muerte celular programada. ¿Por qué? Porque como no le está llegando casi oxígeno para su metabolismo, para su trabajo, dicen, mejor nos suicidamos y le dejamos el poco de oxígeno a aquellas que están más vivas, las que estaban en el área de penumbra, las que estaban recibiendo un poco más de circulación colateral.
aquel mecanismo de respuesta isquémica del sistema nervioso central, mecanismo de control de la presión, ahí se activa. Pero el grupo de neuronas que decidió suicidarse, eso se llama muerte celular programada y eso se llama, nosotros sabemos, apoptosis. Entonces ya aquí hay un daño muy importante. Esta es la explicación del edema cerebral citotóxico, que transita por varios momentos. Momentos como el metabolismo. Hay una isquemia, metabolismo anaerobio, despolarizaciones anómalas, liberación de glutamato, edema citotóxico, apoptosis. Sería más o menos por ahí ese resumen de todo lo que ha pasado a nivel celular. ¿Por qué es importante que el médico conozca esto? Porque si él sabe que todo eso está ocurriendo dentro de las células neuronales, él sabe que tiene que apurarse. Porque a medida que pasa el tiempo, hora dorada, a medida que pasa el tiempo, mayor compromiso de la célula y recuperación más difícil. Recuperación más difícil. Mayor defecto neurológico después para el paciente. Ahora, si todo esto es aquel paciente, en el evento isquémico se le llama ictus del fin de semana e ictus del despertar. Porque muchas veces sábado por la noche estamos en una fiesta y me llaman que el abuelo se ha puesto mal. ¿Y qué hacemos? Vamos a dar una pastillita de la presión que él toma, le bajamos más la presión, mayor caída del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a darle remedio y el abuelito sintiéndose mal hasta el otro día que lo llevamos al médico, porque estábamos en una fiesta. Por eso se le llama ictus del fin de semana. Ictus del despertar, porque muchas veces todo se está desarrollando durante la noche y por la madrugada la esposa que duerme con el señor se da cuenta que tiene un ronquido, lo toca, Pedro, 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 y Pedro no responde o lo que hace es balbucear. Entonces, por eso también se le llama ictus del despertar. Fíjense cómo ya la propia familia ha retardado la llegada al médico. Pero luego, muchas veces, ya está en cuerpo de guardia, está el médico asistiéndolo y le está dando vaselina, lo está mandando, veaste un electro, ahora veaste unos laboratorios, ahora te haces una placa, en vez de haberse dado cuenta que es código rojo y que debe estar en terapia o unidad de ictus y que somos nosotros los que tenemos que mandar a buscar al técnico de laboratorio, al técnico de rayo X, hacer las cosas, al técnico de electro, hacer las cosas allí en la cama del paciente, para adelantar, porque yo sé que tiempo es vida. Si todas estas cosas suceden y no somos lo suficientemente aptos para hacer las cosas enérgicas, aparece lo que se llama teoría de Monroe-Kelly, que no va a ser más que el edema citotóxico. Hay un edema intersticial también, y este se convierte en un edema vasogénico. Esta primera esquemita es lo normal. Nosotros en nuestro cerebro tenemos arterias, tenemos venas, tenemos el parénquima cerebral y tenemos líquido cefalorraquídeo. Esto es un paciente normal, sano. Ahora, tenemos un paciente que ya comienza a complicarse porque hay un quinto espacio. Aparece ya una masa, aparece ya el edema, aparece ya lo que estábamos explicando anteriormente, sodio, agua, célula inflamatoria. Entonces apareció un quinto espacio que me va a estar comprimiendo el resto de los espacios porque tiene que ocupar espacio. Porque esta tabla no se estira. Es en el mismo espacio. Ahora tenía las 4 cosas que normalmente tengo, pero también tengo edema cerebral. Si esto yo no lo resuelvo, el edema cerebral es tan importante que desplaza las estructuras y aparece lo que se llama hipertensión endocraniana, que vamos a verlo ahorita. Y es tan grande la hipertensión endocraniana en un edema vasogénico que si usted no atiende rápido al paciente va a fallecer. ¿Y por qué fallece? Porque la hipertensión, el edema que tengo, el único espacio de salida se llama el agujero magno. Entonces, cuando el parénquima viene para abajo que se mata para tratar de disminuir el edema por esa zona, arrastra estructuras importantes como por ejemplo las amígdalas cerebelosas. Y esto produce hernias amigdalinas y esto produce muerte encefálica de nuestro paciente. Entonces,
Vuelvo e insisto en la importancia del tiempo para el tema de manejo de las enfermedades vasculocerebrales o de las enfermedades neurológicas en su conjunto. Porque el edema cerebral que estamos explicando, aunque es típico de las vasculocerebrales, es lo mismo que ocurre en una hemorragia, es lo mismo que ocurre en un cáncer que esté creciendo y ocupando espacio, produce edema también. Entonces, conocer estas dos diapositivas y su explicación es importante. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la enfermedad vasculocerebral? Ya yo les decía que tenemos los isquémicos y los hemorrágicos. Los isquémicos el 80%, hemorrágico entre un 15 y un 20%. Y hay un 5% que se ha visto y se describe ya en los últimos tiempos el tema de las trombosis o los eventos isquémicos a nivel de las venas. Porque este isquémico es a nivel de las arterias que mencionábamos, cerebral media, anterior y posterior. Entonces hay un 5% que se habla de las trombosis venosas, muy poco frecuentes, poco diagnosticadas. Ahora, los cuadros isquémicos, tengo la isquemia cerebral transitoria, que es aquella que aparece en menos de una hora, desaparece en menos de una hora. Tengo una manifestación neurológica, pero en una hora resolvió. Y tenemos el infarto cerebral, es decir, el 80% de los casos de eventos isquémicos son infarto cerebral. Y los infartos cerebrales los voy a clasificar: el infarto cerebral ateroesclerótico, el infarto de pequeño vaso, infarto lacunar, el infarto cardioembólico, el infarto por otras causas, como por ejemplo en un lupus, en una vasculitis lúpica, en una poliarteritis nudosa, otras causas, o de origen indeterminado porque no puedo saber cuál es la causa del infarto cerebral.